Este webinar del día de hoy, en donde nos va a acompañar Mónica Lugo, pues es el primero de 3 webinars que tenemos planeado con Clúster Industrial, precisamente, porque como el tema es pues tan amplio, pues quizás una hora no es suficiente para poder abordar las cuestiones más importantes. Entonces decidimos hacer 3 webinars. El día de hoy vamos a hablar pues básicamente la introducción al nuevo TEMEC, de dónde venimos, cómo se dio la negociación, qué cambió del tratado del NAFTA anterior al nuevo tratado de libre comercio, cuáles son las nuevas disciplinas que tenemos que tomar en consideración de manera general y los siguientes pasos para pues arrancar ya prácticamente en una semana, pues estaremos ya con el nuevo tratado de libre comercio. La siguiente semana va a estar mi compañera María Elena Sierra, mi compañero Manuel Ponce, platicando acerca de reglas de origen y procedimientos aduaneros, que bueno, ese es un tema que yo creo que todo el mundo pues, está trabajando el día de hoy para poder estar en cumplimiento con las nuevas la reglamentación de origen, las nuevas reglamentaciones uniformes y los procedimientos aduaneros, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar pues, un poquito más de temas prácticos de comercio exterior. Y finalmente el tercer webinar va a estar acompañado de mi compañero Álvaro García sobre aspectos laborales y ambientales del nuevo tratado, que pues también son igual de importantes para las empresas, tener en consideración y estar alineados con eso. Bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos planeado para estas 3 semanas. Y bueno, me gustaría empezar con el webinar del día de hoy, que bueno, básicamente pues es la introducción al nuevo tratado, o en otras palabras, cómo transicionamos del Telecán al nuevo TEMEC. ¿Correcto? Entonces, y finalmente, bueno, aquí la primera pregunta que quisiera hacerle a Mónica, pues es, ¿cuáles son los antecedentes del comercio bilateral en Estados Unidos? Todo el mundo hablamos del comercio y hablamos de que México es un actor importante en la economía de Estados Unidos, pero bueno, definitivamente creo yo que hay todo un historial y Mónica, si quieres, por favor, platicarnos un poquito acerca de estos antecedentes, por favor. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Antes que nada, también agradecer a Clúster Industrial y a Ricardo Vivero por la invitación. Es un honor para mí estar en este panel. Y bueno, yo voy a entrar de lleno a explicar o tratar de mostrar básicamente por qué el Telecán es y ha sido una de las principales herramientas de desarrollo de nuestro país. Seguramente ustedes saben, ¿no? Y no es nada nuevo, que a partir de la entrada del Telecán en el año de 1994, la apertura económica de México se dio de una manera creciente a niveles muy importantes, no solamente en materia de comercio exterior, sino también en cuanto a otros factores de desarrollo, de inversión extranjera directa, y de apertura en general de la economía, no solamente con nuestros vecinos de América del Norte, sino con otros socios comerciales que son también muy importantes. Pero me voy a centrar básicamente en la parte, digamos, estadística o de datos, ¿no? Que es evidente cómo a partir del Telecán, México tuvo un crecimiento comercial de casi 579%. En menos de 25 años, México tuvo un incremento muy, muy importante en sus exportaciones y también en sus importaciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de eso, México se convirtió en el socio principal de Estados Unidos, la superpotencia mundial y el mercado más importante del mundo. Asimismo, durante todo este tiempo, México llegó a tener un intercambio comercial de 1.5 mil millones de productos al día bilateralmente con Estados Unidos y, bueno, obviamente con Canadá en un poco de menor medida. Podemos pasar a la siguiente.
no solamente en aspectos generales, también México creció, digamos, exponencialmente respecto a el mercado agrícola, ¿no? Mucha gente dice o piensa más bien que la entrada del Telecán hizo que el campo mexicano fuera, digamos, alejado de las virtudes del comercio, y es todo lo contrario, y esta gráfica lo muestra. El comercio agrícola de México creció exponencialmente de la misma manera que sus exportaciones, en ese mismo sentido, creciendo un casi 600% a partir de la entrada en vigor del Telecán. Y esto muestra también, ¿no?, que la economía en general en México creció también a nivel, digamos, macro, incluido el sector agrícola de manera súper importante. México ahora es uno de los líderes en productos agrícolas como limón, aguacate, jitomate, berries, ¿no? Que no solamente, como dije, se mantienen en un posicionamiento importante respecto a Estados Unidos, sino también respecto al mundo, ¿no? Entonces, ¿podemos pasar a la que sigue, por favor? Y aquí, bueno, nada más demostrar cómo ha ido creciendo también la inversión extranjera directa a partir de la entrada en vigor y de la apertura económica de México. Esto no es gran ciencia, ¿no? Pero es importante porque a final del día lo que demuestran estas gráficas es que sí, el hecho de tener un tratado de libre comercio con la superpotencia mundial, Estados Unidos, y con Canadá, ha sido pues muy, muy benéfico para México y también para Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que voy a hablar más adelante, pero aquí lo que quiero decir es que al final del día la inversión extranjera directa no solamente viene de Estados Unidos, sino que viene del resto del mundo. ¿Y esto por qué es? Porque al tener México un tratado de libre comercio en Norteamérica, digamos, y con este gran super país, ¿no?, que es Estados Unidos, pues eso le da confianza, o le dio confianza, y todavía esperemos que siga sucediendo eso, a otros países para invertir en México. Es decir, si México tiene la posibilidad de ser el socio de Estados Unidos, debe de ser por algo, ¿no? Entonces los demás, digamos, el resto del mundo ven a México como una posibilidad de hacer inversiones ahí, y además, no solamente eso, sino de ser un puente, evidentemente, con la región de Norteamérica. Entonces, esto ha beneficiado enormemente al país. Hemos sido, hemos sido punto o foco de atracción de esta inversión extranjera directa de varios otros países, no solamente de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, sí, sigo entonces. Esto es sumamente importante porque al final del día, pues México se ha podido posicionar en los mercados. Y durante el proceso de negociación, ¿no?, y esto es algo que también quisiera profundizar, cuando México y Estados Unidos se sentaron en la mesa, es muy importante entender el contexto de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Ustedes bien recordarán que fue justamente con la llegada del presidente Trump en Estados Unidos y durante su campaña que empezó a hablar sobre el mal y lo terrible que había sido NAFTA para Estados Unidos y cómo el NAFTA había desplazado y había quitado literalmente de las manos los trabajos de los trabajadores estadounidenses y cómo era el peor tratado de la historia, ¿no? Y eso es muy importante porque esa narrativa, ¿no?, de que le debíamos algo, que había un daño a Estados Unidos, se mantuvo y se mantiene todavía, bueno, se mantuvo durante toda la negociación y fueron una de las razones por las cuales Estados Unidos quiso introducir medidas o propuestas completamente inaceptables, ¿no? O sea, partían del hecho de que México y Canadá le habían causado un daño a Estados Unidos y que ese daño se tenía que resarcir. Y eso es completamente falso. Y lo explico por justamente las láminas previas que mostramos, que el comercio aumentó, pero bilateralmente. O sea, México no solamente se benefició de esto, sino obviamente Estados Unidos también. Y al hacer esta integración económica y esta integración comercial, pues es muy evidente también la importancia que tiene México para Estados Unidos. Y esto es muy significativo
porque justamente fue uno de los temas que le tuvieron que hacer ver al presidente Trump cuando estaba intentando o amenazando con quererse salir del tratado, ¿no? Y eso no sé si ustedes recuerden, pero ya que estábamos en la mesa de negociación o ya estábamos hablando de entrar a las negociaciones, Trump amenazó con salirse primero del del TPP, como se conocía antes, y del Telecán. Y lo primero que hizo cuando entró digamos, se sentó en la silla presidencial, lo primero que firmó en el primer acto administrativo que hizo fue salirse justamente del TPP. Entonces, para nosotros en México fue una evidencia real que no estaba bromeando y que iba en serio la cosa, ¿no? Entonces, nosotros en México nos empezamos a movilizar y me refiero a nivel gobierno, pero sobre todo también a nivel del sector privado, con nuestros socios y aliados en Estados Unidos, hacer una labor de cabildeo y de demostrar, básicamente con datos duros como estos, cuál es la participación de México en el mercado estadounidense y por qué México era tan relevante para Estados Unidos, y el salirse del Telecán iba a ser justamente un balazo en el pie, ¿no? No solamente en el pie, en el pecho, ¿no? Para acabar digamos, siendo más gráficos y específicos. Estados Unidos, muchos gobernantes, incluso de varios estados, no lo sabían. Hasta que no fue que México demostró con gráficas y con este tipo de datos la importancia que tiene México para Estados Unidos, que a lo mejor a nosotros sí nos es evidente, pero para ellos no lo era, y que iba a ser desastroso para la economía estadounidense salirse del Telecán. Y bueno, aquí lo muestro en una breve gráfica en donde se ve la participación de México en las exportaciones de Estados Unidos por estado del 2017. Es la información más reciente que tengo, pero muestra claramente cómo en todos los estados, por lo menos somos el tercer lugar en socios comerciales. Es decir, somos el tercer país en donde Estados Unidos le vende, ¿no? O sea, no es nosotros le vendemos a Estados Unidos, sino Estados Unidos nos vende a nosotros. Y si se dan cuenta, el primer lugar obviamente son los estados fronterizos, los más importantes, en donde se encuentra toda el flujo comercial más intenso, ¿no? Y pues es obvio, ¿no? Somos vecinos, aquí estamos y tenemos que intercambiar bienes. Pero también si se dan cuenta, toda la franja de verde, ¿no? Es sumamente importante. Pues es toda la zona industrial de Estados Unidos y toda la zona también agrícola, ¿no? O sea, no es nada más Estados Unidos vendiéndonos productos industriales, o sea, somos economías complementarias y hemos desarrollado nuestro comercio de esa manera con el fin de pues, tener una mejor y una integración más intensa. Y justamente con esta gráfica, como podrán ver, pues muchos estados también a nivel político son sumamente importantes para Trump, para su campaña, para su base electoral, pues iban a ver afectados si tomaba una decisión contra de salirse de las negociaciones. La que sigue, por favor. No solamente eso, no es nada más el comercio, sino es también la creación de empleos que hace el Telecán. El Telecán da 1 de cada 29 empleos en Estados Unidos, que dependen de la relación económica con México. Entonces, no es cierto, y esta retórica de que México vino a arrebatar los trabajos de los trabajadores estadounidenses, pues es completamente falsa. Al contrario, el comercio con México en Estados Unidos ha ayudado a crear empleos en Estados Unidos para los norteamericanos de una manera sumamente importante. Entonces, este es básicamente, digamos, el antecedente que quería yo darles de por qué México estábamos en una situación que queríamos demostrar y demostrar sobre todo la importancia de México para Estados Unidos y que no íbamos a estar sometidos, ¿no? Digamos, a las expectativas o a las demandas que nos estaban tratando de imponer en ese momento para la negociación. Muchas gracias, Mónica. Gracias por esa introducción. Y bueno, pues sabemos que tú estuviste pues, en esa trinchera, estuviste pues, trabajando muy de cerca con el equipo de negociación. Yo te quería preguntar, ¿cómo se dio esa negociación? Digo,
a lo mejor nos podemos pasar aquí 2 días hablando de eso, pero finalmente, bueno, entiendo de que pues el gobierno o el equipo mexicano pues también puso las prioridades de México en la negociación. ¿Cuáles fueron esas prioridades? Y finalmente, bueno, de lo que se negoció, ¿qué diferencia hay contra el NAFTA, contra el tratado anterior? Si nos podrías comentar un poquito acerca de eso. Claro que sí, Jorge. Bueno, pues es muy importante, como les decía, para México, cuando entramos en la negociación, fue justamente con esta retórica de Estados Unidos de que se tenía que resarcir un daño, ¿no? Y mientras tanto, la retórica de México fue no hay, al contrario, este tratado nos ha beneficiado a ambos, pero sí es importante que se revise y que se modernice sobre todo. Entonces, mientras Estados Unidos tenía esta idea de me tienes que reparar, México tenía la narrativa de no, vamos a modernizar y vamos a construir juntos para continuar hacer una integración regional más competitiva y mejor integrada para beneficio mutuo, ¿no? Porque somos socios, somos iguales y no nos vamos a someter, digamos, a una imposición que nos están poniendo porque ya se le ocurrió al presidente Trump otra cosa, ¿no? Entonces, sí fueron, digamos, la negociación, sobre todo al inicio, ¿no? Al sentarnos en la mesa. eh, Gracias por el tip. ¿Ya se oye mejor? ¿Se oye bien? Sí, Bueno, yo te oigo ok, perfectamente. perfecto. Si se llega a cortar o algo, me avisan, por favor, ¿sí? Entonces, para México, esa era, o sea, fue difícil porque al principio de la negociación se buscaba primero tener digamos, un tiempo récord de negociación. No sé si ustedes recuerdan, se estaban hablando de 6 meses para terminar de negociar el tratado. Muchos consideraban que esto iba a ser factible porque pues ya México y Canadá, digamos, habían negociado, entre comillas, el CPTPP, el TPP, en donde estaba también Estados Unidos. Y la idea cuando se negoció ese tratado era modernizar también ahí el Telecan, ¿no? Y muchas de las propuestas incluso que se hicieron en ese momento fue para dar esa posibilidad de tener una alternativa al Telecan más moderna, más ambiciosa, reflejada en el TPP. Pero evidentemente cuando Estados Unidos se salió de ahí, pues ya eso no fue posible, pero teníamos como base ese acuerdo que ya Estados Unidos había aceptado. Entonces se había pensado que, bueno, mediante el TPP, si proponemos lo mismo, ya va a ser muy fácil. Y no, la verdad es que no es tan fácil. Aunque en muchos capítulos sí se tomó y en muchas disposiciones como base el TPP, es cierto también que pues son realidades completamente distintas, ¿no? Uno es con países asiáticos y con países también que están en vías de desarrollo y que tienen otros problemas y otras necesidades como Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur, por ejemplo, a, a lo que ya nosotros tenemos como realidad y nivel de integración con Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa opción, digamos, no era posible y se tuvo que renegociar muchas cosas que estaban en TPP, pero que no coincidían con la realidad o con los objetivos que queríamos en ese momento. Entonces, eso es importante que lo sepan para que vean por qué México intentó hacer esto. Entonces, bueno, perdón, la gráfica pasada nada más era resumir un poco lo que ya les había comentado de la importancia del Telecan, pero es básicamente lo que ya les dije. Si pasamos a la que sigue, México tenía 4 pilares clave o 4 objetivos que queríamos lograr en la negociación. Y esas fueron nuestras prioridades que en todo momento teníamos que seguir y teníamos que tener en mente durante la negociación. Y en todas las mesas, esto aplicaba a nivel transversal completamente. ¿Y cuáles eran esas ideas? Era mantener la competitividad regional, o sea, esta idea de comercio administrado, de que en una temporada te vendo jitomates y en otra no, era completamente fuera de la realidad para México y era completamente inaceptable el aceptar propuestas así.
el tener un comercio incluyente y responsable, ¿no? Una de las grandes lecciones que tuvimos, digamos, que nos enseñaron estos 25 años con el Telecán, fue que sí hubieron ciertos sectores que se dejaron de lado o que en ese momento, ¿no? También sencillamente no se habían contemplado como factores importantes o que se tuvieran que incorporar en un tratado de libre comercio. Y estos son aspectos que son adyacentes, pero que indirectamente tienen algún impacto en el comercio internacional. Y evidentemente estamos hablando de medio ambiente, cuestiones laborales, anticorrupción, género, pymes, etcétera. Entonces, estos temas sensibles, digamos, de poblaciones vulnerables como equidad de género o incluso pymes, se incluyeron para hacer un comercio más incluyente y sustentable. La que sigue, por favor. Las oportunidades de la economía actual también eran los pilares sobre los cuales teníamos que hacer la negociación, es decir, usar estas herramientas de reglas de comercio internacional para incorporarlas y modernizar el tratado. Por ejemplo, el tema de integración energética de energía renovable, el tema de comercio electrónico, propiedad intelectual, nuevas disposiciones que modernizaran el comercio. Y finalmente, seguir manteniendo esta incertidumbre y confianza en los exportadores e inversionistas para mantener las mismas reglas del juego. Entonces, estos 4 pilares, tienen mucho que ver, digamos, en la forma en la que negoció México, porque siempre tuvimos un objetivo muy claro, un objetivo que perseguir, y eso nos permitió mantenernos firmes y no desviarnos de nuestros objetivos. La que sigue, por favor. Entonces, es muy importante que vean, o sea, sí, muchos temas que estaban anteriormente en el Telecán se dejaron porque evidentemente siguen siendo relevantes e importantes para el comercio actual, pero también se incluyeron nuevos temas que no estaban, ¿no? Que modernizan y hacen mucho más ambicioso al tratado, al TEMEC. Entonces, tenemos un TEMEC que es de verdad el tratado de libre comercio más ambicioso y más completo e integral que jamás se haya negociado. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque justamente así fue cuando negociamos el Telecán original. Cuando se negoció el Telecán original, digamos, empezaban muchos tratados de libre comercio y empezaba la OMC a formarse y la OMC tomó como base, como benchmark, todas las ideas, o la mayoría, muchas ideas que se habían negociado en el Telecán y que sirvió de base para que otros países, digamos, que no tenían a lo mejor nada que ver con Norteamérica, pero no sé, en Asia, en Europa, tomaran como base también para crear sus propias reglas y para crear los acuerdos que dan pie a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en muchos temas como obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, incluso propiedad intelectual, muchas ideas que se establecen en la OMC se tomaron del Telecán, ¿no? Y eso, pues a México le dio una ventaja competitiva muy importante al momento de negociar otros tratados de libre comercio con otros países. Y esto mismo quisimos replicar en la negociación del TEMEC, ¿no? El tener medidas y reglas del juego que fueran claras, que fueran transparentes y que fueran ambiciosas, teniendo una visión a futuro, obviamente, y que fueran la base también para otros países al momento de negociar sus tratados de libre comercio, incluso, por ejemplo, para la OMC. Entonces tenemos capítulos nuevos, bueno, ya estaban ahí, los que estaban en rojo, que ya los expliqué un poquito. Perdón, Jorge, la que sigue. Sí, gracias, Mónica. Muy interesante. Yo te quería preguntar aquí también, bueno, pues finalmente hubo momentos álgidos en la negociación. ¿Qué es lo que tú, bueno, aquí lo estás platicando, ¿no? ¿Cuáles fueron los focos rojos y cómo de alguna manera se atacaron? Claro que sí, pues justamente bueno, hubieron muchos, ¿no? Hubieron muchísimos focos rojos, pero digamos que estos fueron los que se trataron ya a nivel ministerial, ¿no? Con los ministros, incluso casi a nivel presidencial, que fueron obviamente los más álgidos y los que más se publicitaron o que se dieron a conocer o se difundieron, mejor dicho, en los medios, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron estos? Parte
de la idea, nuevamente, de que las propuestas de Estados Unidos se hicieron con base en dos cosas. Uno, en que teníamos que resarcir el daño que le habíamos hecho al comercio, lo cual era completamente falso, porque como ya les dije, pues eso no, el que tengan un déficit comercial no quiere decir que nos deban, ¿no? El déficit comercial incluso se mide únicamente por productos, no se miden los servicios. Y si ven ustedes, pues si hablamos de déficit, entonces el déficit en servicios quizá lo tendría México, porque pues nos ofrecen muchísimos servicios bancarios y de otro tipo en Estados Unidos. Eso no se tiene una medición tal cual, no es tan evidente y no se puede medir a lo mejor tan fácil cómo proporcionas o cómo intercambias un servicio en el día al día, ¿no? Entonces, muchos factores obviamente no se tomaron en cuenta, pero sí, el hecho de administrar el comercio, que quiere decir que llegar a una meta de que si nosotros le estábamos vendiendo más a Estados Unidos por alguna razón de algún producto, entonces se tuviera que poner alguna cuota o se tuviera que poner algún arancel. Eso era una de las propuestas de Estados Unidos, que obviamente si lo ven era como el mar rojo y era como, esto va en contra completamente del principio de comercio internacional o de la libre competencia, ¿no? Ese es como, bueno, pero si me vendes entonces un poquito más, ya te pongo un alto. Pues no, eso era completamente inaceptable para México. Sí. Otro tema era el de solución de diferencias. Como saben, bueno, México y obviamente el tener tanta integración económica también nos hace tener pues muchos conflictos y distintos intereses, ¿no? Estados Unidos y México han tenido casos importantes que se han llevado a la OMC, como es el caso del atún, el caso de etiquetado de origen, de carne de res, muchos otros casos que han sido diferidos, digamos, que se han tratado de tener en los diferentes paneles que tenemos en común. Uno de ellos, obviamente, es el Telecan. Y desafortunadamente, en el mecanismo de solución de diferencias del Telecan, al momento de nombrar a los panelistas, digamos, un país podría bloquearlo al no nombrar panelistas, ¿no? Simplemente no nombrarlo y pues el caso se queda en el limbo. Entonces, Estados Unidos decía que justamente por esta historia que ha tenido con México y Canadá, de que muchos casos los hemos llevado a solución de diferencias, no quería un capítulo de solución de diferencias, lo cual pues hace completamente inviable un tratado de libre comercio. Una de las principales razones por las que el comercio funciona es porque existe un órgano de solución de diferencias y que ahí te hacen cumplir y te duele si te hacen cumplir. Es decir, tiene dientes y hay consecuencias para quien no cumpla. Y desafortunadamente así somos ¿no? La especie humana, que no podemos, que tenemos que tener a alguien, un policía que nos esté diciendo qué hacer, y además es necesario que tengamos consecuencias por si no cumplimos con las reglas que tenemos que cumplir. Y eso sucede en la vida diaria, ¿no? En nuestro día a día aquí y demás, pues lo mismo sucede entre los países. Si bien es cierto que la ONU, por ejemplo, es un órgano muy importante y da recomendaciones importantes, pero desafortunadamente no puede hacer nada porque no hay muchas consecuencias. En cuanto a la OMC, pues digamos que las consecuencias son más evidentes y los países, si no cumplen, pues sí tienen que pagar por esto. Entonces, eso era un foco rojo que para México y Canadá, pues no podíamos aceptar que no hubiera un capítulo de solución de diferencias. Luego, en las reglas de origen, como bien saben ustedes, que están más en este sector, digamos, industrial, saben que pues para Estados Unidos, que en esta retórica de Trump, ¿no? De Make America Great Again, está buscando el hacer las partes más de Estados Unidos y evitar la triangulación de otros países, en específico de Asia, por ejemplo, que entren a México y que a partir de ahí pues se dé un origen que no es y que se haga, digamos, un engaño o una malversación de estos orígenes. Entonces, querían reforzar las reglas de origen de una manera increíble, ¿no? Casi un 80%.
Después querían reducir el acceso a compras de gobierno porque decían que no era justo y que para estadounidenses en México no podían tener acceso, digamos, a las compras de gobierno, pero más que nada lo que ellos querían era limitar las compras de gobierno a mexicanos allá en Estados Unidos. Entonces era completamente absurdo porque pues era igualmente darse un balazo en el pie a limitar quiénes podían participar en las licitaciones gubernamentales, ¿no? Y Muy bien, luego el Mónica. tema, sí, perdón. Bueno, no, te quería preguntar nada más, digo, finalmente pues hay muchos obstáculos. La gran pregunta que todo el mundo nos hacemos es, bueno, ¿qué ganó México? ¿Por qué el nuevo tratado es bueno para México? ¿En qué se beneficia? ¿Cuál fue ahora sí Ok, que lo bueno, ¿no? claro. Pues mira, bueno, allí están los temas, pero al final del día, qué fue lo que pasó? Lo bueno es que pudimos integrar, modernizar el tratado, como ya bien dije, incluir capítulos que dan un giro completamente al comercio, como lo conocemos actualmente. Obviamente hace 25 años no existía ni el Internet, no existían mucha tecnología que tenemos ahora y que es parte del día al día del comercio digital, telecomunicaciones, anticorrupción, competitividad y sobre todo la inclusión de pymes en el tratado. Y esto es algo sumamente relevante porque da la posibilidad a las pymes de incluirse en este sistema comercial y que ahora, antes se pensaba que solamente las grandes empresas eran las que podían exportar y afortunadamente vemos que no necesariamente, ¿no? Gracias al comercio digital, gracias a la interconexión que tenemos ahora, incluso de logística, una pyme puede exportar muy bien a Estados Unidos también y crecer de esa manera. Entonces, hay un capítulo, por ejemplo, de pymes que da esta posibilidad y que los gobiernos se comprometen, por ejemplo, a dar herramientas y a cooperar para la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos esto, tenemos también que sí hubieron acuerdos en temas álgidos, como les decía, se quitó la cláusula sunset, pero en lugar de esta se va a hacer una revisión periódica del tratado, es decir, no va a haber Estados Unidos quería que cada 6 años se renegociara el tratado, lo cual daba una completa incertidumbre a largo plazo y a la continuación de negocios. Y con esto lo que hicimos es que se pudiera simplemente una revisión, pero que fuera difícil de revisar. O sea, no va a ser nada más, pues sí voy a querer revisar y ya tienen que pasar 2 periodos consecutivos de que las partes quieran revisar el tratado para que esto se pueda hacer. Entonces no va a depender de un gobierno o de una administración que de repente como sucede actualmente, que de repente diga, yo ya no me gustó el comercio, y entonces quiero salirme del Telecán. Hay mecanismos en el mismo tratado que impiden que eso suceda, pero que sí da la posibilidad que realmente un país quiera revisar lo que se negoció, se pueda hacer. Se fortalecieron las reglas de origen, se garantiza el libre comercio y se quita toda esta parte de comercio administrado y se incluye un mecanismo de solución de diferencias, que eso es uno de los, digamos, beneficios más grandes que tiene este tratado, ¿no? Como decía, se quita la parte de los temas álgidos, las propuestas inaceptables. Muchas veces vemos el texto final de una negociación y dicen, bueno, pues está bien, ¿qué pasó? ¿No? Lo importante también es ver lo que no quedó, que eran todas estas propuestas completamente inaceptables de Estados Unidos, como la estacionalidad agrícola, el tener aranceles laborales en textiles, la reducción en acceso a compras de gobierno y sobre todo que era muy, muy importante para México, que no hubiera metas de reducción de déficit comercial. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y bueno, pues yo me imagino que también como hubo cosas positivas, pues también hubo temas complicados, ¿no? Ahora sí que que fue la parte pues no tan positiva de este tratado, sobre todo para México. Uh-huh. Pues mira, hay varias, y lo pongo con un signo de interrogación porque pues puedes debatirlo, ¿no? O sea, si es malo o no, no lo vamos a saber ahorita por lo menos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se terminó la firma en 2018
del Tratado de Libre Comercio, pues hubieron otros intereses también. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero digamos que en la negociación, como la conocemos hasta el 2018, pues sí, toda esta parte de la fijación por el déficit comercial, la solución de controversias y demás, digamos que fue un win-win, o más bien un resultado parejo. O sea, no fue ni que nos metieran gol ni que nosotros metiéramos gol. Pudimos nosotros eliminar esas propuestas, pero quedan aquí pendientes algunos temas que para muchos podría ser a lo mejor un cuestionamiento si esto realmente funcionó, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante. Finalmente, estos temas que tenemos aquí los pudimos quitar o mantener, ¿no? Y eso es lo que da el potencial y el beneficio a la región y sobre todo a México. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que se mantienen las reglas del juego claras y precisas, se mantienen muchas de las reglas que ya estaban y que son parte del sistema internacional comercial establecidas por la OMC, y sobre todo que hay temas que van muchísimo más allá de lo que establece la OMC. Es decir, ¿qué quiere decir que van más allá? Que son más ambiciosas y que nos permiten como país y como región ser más competitivos a nivel internacional. Entonces, eso es, yo creo que lo importante y que es en lo que nos debemos de enfocar. Si quieres, vemos la que sigue para que explique más que nada qué fue al final lo que quedó, ¿no? Si bien se acuerdan, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 2018, al final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ya México estaba, digamos, en su etapa final y listo para la ratificación, la cual se llevó a cabo incluso el siguiente año, en julio del 2019. ¿Cómo estaba? Llega el turno de Estados Unidos para su ratificación y discusión en el Congreso, y resulta que la mayoría demócrata en el Congreso estadounidense pues no estaba de acuerdo con alguna de las disposiciones acordadas en el tratado. Y ellos tenían varias, ¿no? Pero realmente se quedaron o se agruparon en 4 preocupaciones principales. La principal y más importante de todos, que van de acuerdo a la agenda política sí, nos podemos regresar. Perdón. A la agenda política de Estados Unidos son estos 3 aspectos, sobre todo el aspecto laboral, el aspecto de medio ambiente, y en propiedad intelectual es el tema de las medicinas. Y ahorita voy a explicarlo más a profundidad. Pero estos 3 temas son parte fundamental de la agenda demócrata de Estados Unidos. Y lo que estaban diciendo y la idea que se quedó es que México había hecho muy poco por cumplir con algunas disposiciones que ya se habían incluso acordado en el Telecan original, pero no se habían no se habían cumplido porque no había suficientemente las disposiciones de implementación, o más bien, en otras palabras, no tenía dientes, ¿no? Entonces eran disposiciones voluntarias que pues nunca cumplimos, la verdad, como país nunca las hicimos. Entonces, a pesar de que ya había una reforma laboral acordada en México, había una gran desconfianza por parte de los congresistas de que México fuera a cumplir realmente con esas disposiciones. Y fue por ello que a partir de esta administración en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se renegociaron estos 4 aspectos, que fue se hizo un protocolo modificatorio, ¿no? Y este es parte de eso, que incluyen el cambiar algunos aspectos del capítulo laboral. Se cambiaron las cuestiones en cuanto a carga de la prueba, por ejemplo, y se incluyó un mecanismo exprés de solución de diferencias únicamente para temas laborales en cuanto a representación sindical y negociación colectiva. Ese mecanismo express, digamos, que dio la confianza a los congresistas estadounidenses para ratificar el tratado. También se dio más dientes digamos, a la implementación de medidas en medio ambiente para que México no fuera a desviarse y que no las fuera a cumplir. Se cambió el tema de la otorgación de patentes para productos biotecnológicos o medicamentos biológicos, ¿no? Que son, por ejemplo, las vacunas y demás, que ahorita está pues en súper auge, obviamente, este tema. Pero ahí lo que querían los demócratas era no establecer un tiempo, se estableció un tiempo de 10 años
de protección a las patentes, y lo que decían los congresistas es que esto no iba a ser el precio de los medicamentos disminuyera, ¿no? Entonces, por un tema de dar más de generalidad a los medicamentos en Estados Unidos, se quitó esa cláusula, literalmente se quitó. Entonces, no hay ninguna referencia, digamos, aquí en México para establecer una protección a las patentes en este momento. Y sobre todo, lo más importante de esto fue el que se dieran mecanismos, ¿no? Y que se evitara el bloquear el panel de solución de diferencias que se había traído, se había acarreado desde el Telecán. Y esto es muy importante porque cuando se hizo la negociación del Telecán, como les comenté, Estados Unidos no quería que hubiera ninguna. Y lo que logramos hacer es que por lo menos se mantuviera la que estaba en el Telecán. Pero finalmente iba tal cual con todas sus fallas, ¿no? Esa posibilidad de bloquear los paneles, pues estaba en el TEMEC también. Entonces, lo que se logró hacer es que en el proceso del protocolo modificatorio fue el destrabar, digamos, la selección de panelistas para que no se pudiera bloquear esto. Entonces, la implementación del TEMEC en cuanto a mecanismos de solución de diferencias es mucho más fuerte, se fortaleció en ese sentido. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues creo que estamos entrando ya a la recta final. Les pediría si tienen alguna pregunta, por favor, compártanla ahí en la plataforma. Y pues ahora sí que la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué viene más adelante? Digo, ya estamos a una semana de la entrada en efecto del nuevo tratado. Pues, ¿qué sigue, no? Claro. Bueno, pues como saben ya Estados Unidos, Canadá y México lo ratificamos y entra en vigor el 1 de julio. Pero a pesar de eso, pues siguen habiendo temas que están pendientes, por lo menos por parte de México. Y la más importante, digamos, es que se tiene que cambiar todavía una parte de la legislación mexicana que va a dar pie para el cumplimiento de muchas disposiciones en el tratado. Tenemos la ley de propiedad intelectual, la ley de la infraestructura de la calidad, que es la de normalización, ¿no? Pero el nombre correcto es la ley de la infraestructura de la calidad, el Código Penal y la ley anticorrupción. Hay otras más, pero todo este paquete, digamos, todavía no se ha discutido. Bueno, entiendo que está ahorita en discusiones en el Senado, en comisiones, pero no se ha votado. Y el tratado entra en vigor el 1 de julio. Estamos a una semana, literalmente, Sí, de que entre en vigor creo y que va a no haber hay... una asamblea extraordinaria el fin de Exactamente, semana, ¿no? exactamente. Entonces, es muy complicado porque en estas legislaciones se están metiendo temas, obviamente políticos, de otra índole, pero como todo el mundo quiere, pues todo el mundo se quiere aprovechar, digamos, de que se va a llevar a cabo esta votación para meter ahí su interés, ¿no? Entonces, estamos al cuarto para la una de que esto suceda y en realidad, pues México, si no tiene listo este paquete legislativo, pues estaría entrando al tratado en incumplimiento, ¿no? En varias disposiciones. También es importante saber que las reglamentaciones uniformes ya se negociaron, pero sí, digamos que fue muy poquito tiempo, se dieron a conocer apenas hace un mes. Y pues muchas empresas todavía ni siquiera las acaban de entender o incluso de leer. O sea, son 170 páginas, Jorge, que tiene todos los detalles de cómo se tiene que llevar a cabo la comprobación o certificación de las reglas de origen y que no es, la verdad, cualquier cosa. Entonces, es muy importante que las empresas pues estén listas porque esto ya empieza en una semana. Entonces, eso es un reto muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Y bueno, otro tema que no se ha hablado mucho es el presupuesto, ¿no? Para todas estas modificaciones que se tienen que hacer, o sea, en el mismo tratado se establece la formación de instituciones como el secretariado o la Comisión del Libre Comercio, que es la que va a administrar el tratado y la que va a dar pie para que esto funcione. Y no, este gobierno pues ha dado señal de que todo es austeridad completamente y pues nada más es como poner aquí el foco un poquito de que se tiene que considerar un gran presupuesto para la implementación de este tratado, ¿no?
Excelente, Mónica, muchas gracias. Pues sí, todavía tenemos temas pendientes, esperemos que se puedan resolver. Digo, la entrada del tratado pues va a ser gradual, también reglas de origen, muchas cosas no son tan inmediatas, hay gradualidades, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por tu explicación. Y bueno, quisiera aprovechar pues los últimos minutos que tenemos para tal vez tres preguntas. Aquí, déjeme. Tenemos bueno, hay muchas preguntas relacionadas si este webinar va a estar en YouTube. Bueno, entiendo que sí, pero bueno, se lo confirmamos. Preguntas ya relacionadas. Erika Jacobo, por ejemplo. Buenos días. ¿México podría ser puente para exportaciones de origen chino a Estados Unidos? ¿O se puede volver México un país atractivo para China, para sus inversiones, si se continúa con problemas entre Estados Unidos y China? ¿Nos beneficia o nos perjudica la rivalidad entre estos dos titanes? Muy buena pregunta, muchas gracias. Yo creo que sí o sea, hay en algunas cosas, en algunos sectores, México no puede ser puente de China específicamente como tal. Como vemos, las reglas de origen se fortalecieron justamente por esa razón, ¿no? En particular, por ejemplo, estamos hablando del sector automotriz y sobre todo en lo que se refiere a acero y aluminio, ¿no? Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan, puso aranceles a todo el mundo en acero y aluminio, porque justamente pues esta sobrecapacidad china de vender estos productos, pues hace que el mercado se vuelva completamente inviable y se dañe, ¿no? Bueno, digamos, otros foros que ya se resolvieron con Estados Unidos pero que siguen ahí. Pero yo sí creo que el tema de esta rivalidad entre Estados Unidos y China nos pueden beneficiar muchísimo a México. Si bien recuerdan, esta pandemia también ha puesto el dedo en la llaga sobre cómo el offshoring está perjudicando a los países, el tener proveedores muy lejos, hablando específicamente de China, pues ha hecho que los países se vuelvan sumamente vulnerables, ¿no? Sobre todo en estos momentos de la pandemia, por ejemplo. Entonces, el tener a México un lugar que es el geográficamente estratégico para ser el vecino de Estados Unidos, que además entendemos muy bien cómo funciona, hemos hecho negocios con ellos durante más de 25 años, o sea, sabemos cómo es hacer negocios con ellos, somos su socio principal. Claro que podemos convertirnos en el nearshoring de Estados Unidos y el hacer y ser ese hub de atracción de inversión, no solamente de China, del resto del mundo o de cualquier país que quiera hacer negocios con Estados Unidos, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Ya nada más déjame terminar, porque lo que quiero decir es que aquí depende mucho del gobierno que se pongan las pilas para mantener las reglas del juego y mantener la certidumbre que esto requiere para que se suceda. Y que México puede ser y volverse uno de los principales centros de atracción de inversiones. Correcto, Mónica. Sí, muchas gracias. Digo, nada más compartirles también, nosotros como Prodensa ayudamos a aterrizar inversiones en México y actualmente estamos viendo esa tendencia de empresas, sobre todo asiáticas, que están buscando pues, sumarse a la tendencia de, como dice Mónica, del nearshoring o el reshoring. Bueno, otra pregunta, si pudiéramos hablar brevemente de lo más significativo de la cláusula sunset y su importancia al quitarse. Ok, básicamente era muerte súbita. O sea, lo que decían era, cada 6 años se acaba el tratado y lo tenemos, si quieren las partes, se tiene que volver a renegociar. Entonces, esto era completamente en detrimento de los tres, porque al no tener una visión a largo plazo, pues, o sea, no sabes, por ejemplo, si tú eres inversionista y quieres hacer una planta de coches en México, pues no la vas a hacer por 6 años, son millones y millones de dólares que se ponen en juego para un negocio, para un sector. Entonces, era muy poco tiempo y era el hecho de terminar por completo el tratado, pues se pone siempre en una posición muy, muy débil a las partes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacerlo al revés, o sea, no, vamos a seguir y si más bien alguien no quiere, tiene que decir, yo ya no quiero, pero no nada más una vez, tienen que pasar 2 periodos, o sea, 12 años o 16 años, creo, para que eso suceda.
Entonces, un país tiene que avisar, por ejemplo, al término de 6 años, decir, yo ya no quiero estar en este tratado, tiene que volver a ratificar después de 6 años otra vez para que eso suceda. Entonces, eso evita que sea rehén, ¿no? de aspectos políticos, porque por lo menos 2 periodos presidenciales en México o varios en Estados Unidos y Canadá tendrían que pasar para que se deshiciera por completo el Telecán, ¿no? El TEMEC, perdón. Muchas gracias. Una tercera pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas de no cumplir con los nuevos porcentajes de las reglas de origen? Pues mira, justamente ese es uno de los temas. Hay 2 opciones. Uno es que se acceda al régimen se me fue el nombre otra vez, Jorge. ¿Cómo se llama? Es como de transición, De régimen de transición. transición, O sea, tú puedes pedir permiso a las autoridades en caso de que no como puedas cumplir armadora. como armadora y decir, yo no puedo cumplir por el momento, pero justificarlo, y entonces pides como un permiso y te lo otorgan, obviamente dependiendo de la justificación. Pero si no pueden cumplir, siempre está el arancel de nación más favorecida, que es el 2%, que es el que está en la OMC, es el que tiene Estados Unidos con todos sus socios comerciales. Entonces, en caso de que tú no puedas cumplir, demostrar el origen norteamericano de tu producto, digamos, entonces pues tendrás que pagar ese arancel, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quizás una última pregunta. Bueno, nada más complementando eso, el arancel en el tema automotriz para OEMs es el 2.5%, para vehículos de pasajeros, y para pickups, camionetas, puede llegar a ser hasta el 25%. Entonces, realmente yo lo que creo es de que va a haber un reacomodo en toda la cadena de proveeduría para quizás las pickups se sigan fabricando en Estados Unidos de mayor manera y los vehículos de pasajeros se hagan en México. Así es. Bueno, última pregunta, perdón. Gracias por la presentación. Felicidades. A partir del 1 de julio se debe incluir en la factura la certificación de origen de los productos vendidos a la zona de tratado México, Estados Unidos, Canadá. Básicamente, ¿qué dato avalaría la certificación de origen? Gracias. Pues justamente de eso se tratan las reglamentaciones uniformes, de ver qué documentos se tienen que presentar dependiendo del producto y dependiendo de lo que están fabricando y exportando para eso. Yo te pediría, Jorge, si lo quieres profundizar, pero en realidad Sí, es básicamente, o sea, viene una lista completa de lo que sí es una factura, si es es una orden de correcto. compra y demás, ¿no? Sí, en el nuevo tratado, digo, ya se desaparece el documento del certificado de origen como tal. Sin embargo, hay una serie de requisitos, como bien menciona Mónica, que hay que incluir en algún lado. Puede ser en la factura, puede ser en la manifestación de la importación, pero sí hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Y bueno, si quieren, lo que le voy a pedir a Ricardo, si nos puede pasar todas estas preguntas, yo me comprometo a respondérselas a todos ustedes, ¿no? Tenemos más preguntas. Desafortunadamente, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, pues no sé si, Ricardo, si tengas algún otro comentario. Y así es. Bueno, estamos viendo que hay muchas preguntas, por eso es que estamos haciendo esta serie de webinars. No terminamos con este primer webinar del día de hoy. En breve a sus correos le estamos haciendo llegar la invitación a los siguientes webinars, que es el 1 de julio y el 8 de julio próximo. Y si es necesario, estaremos programando más. También les pedimos que nos manden sus preguntas, si pueden, por favor, al correo de info@clusterindustrial.com.mx, porque vamos a generar todas las preguntas para de alguna manera poderlas responder con ciertos bloques de información y que puedan de alguna manera obtener esta retroalimentación. Entendemos que el tiempo no va a ser nunca suficiente porque es un tema en donde requiere horas, días. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo para ustedes, para responderles estas preguntas. No se pierdan los próximos webinars, que es el 1 y el 8 de julio, y le estaremos haciendo llegar al correo. Entonces, vamos a subir también respondiendo a YouTube este webinar, y
También no habrá ningún problema en compartirles la presentación, nada más revisando con el equipo de Prodensa si hay alguna información que debemos omitir. Queremos agradecerles, Mónica, Jorge, muchísimas gracias por la sesión. De verdad es un tema sumamente interesante, retador, pero también podemos ver que hay detrás de estas oportunidades y pues los esperamos para las próximas sesiones. Y pues bueno, muchas gracias, Jorge, Mónica. Al contrario, Ricardo, No, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Y bueno, nada más comentarles que hay muchas preguntas técnicas. La parte técnica viene en el siguiente webinar, entonces pues no se lo pierdan. Muchísimas gracias.